Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bien. Matías, te pido que prendas la cámara, por favor. Dale, ahí la prendo. Bueno, Matías Autazo, Dama y Gartúa. Y Rocío Irastorza. Rocío, te pido que habilites la cámara. Bueno, somos poquito, pero bueno, me dijeron que en general son pocos en la cruzada. Así que, bueno, yo soy Guillermo Greve. Hoy tengo encargado de dar los puntos 4, 5 y 6 de la bolilla 17, que trata sobre acciones de responsabilidad. Ustedes ya están casi por dar el examen, así que estamos en una etapa avanzada de la materia. Ya bueno, entiendo de que ya tenemos algunos conocimientos básicos que nos van a permitir poder desarrollar este tema. Ustedes ya han visto, les pregunto, si ya han visto lo que son las acciones de ineficacia. Si les parece, prendan En vivo no lo vimos, pero vimos videos grabados que estaban subidos. Bueno. Tenemos una clase. ¿Cómo dijiste, Rocío? Que tuvimos una clase, fue corta la clase, pero tuvimos una clase. Bueno, o sea que alguna idea más o menos tienen de las acciones de ineficacia. ¿Alguno me puede decir a qué idea tienen como para ver qué saben? Porque quizás sea necesario que al menos algunos conceptos tengan como para que entiendan este tema. Bien, Más o menos. en realidad las acciones que tenemos concursales son de inoponibilidad. Se trata justamente de cuando el deudor o sea, el fallido realiza un acto con un tercero que se trata o sea, de un acto que perjudica, digamos, la par condicio de los acreedores. Bien. Los celebrados en el periodo de retroacción. Exacto. Bien, o sea, que previo a la declaración de quiebra hay un periodo donde si se desarrollaron ciertos actos que perjudiquen a lo que es el activo concursario, en definitiva a los acreedores falenciales, pueden de alguna manera declararse inoponibles. ¿Qué significa que sean inoponibles? ¿Qué diferencia hay con la nulidad? Que es válido entre las partes. Exacto, el acto es válido, pero se le priva de ciertos efectos respecto de terceros. Es decir, a diferencia de la nulidad, que declara la invalidez del acto, la inoponibilidad lo que hace es, mantiene válido el acto, pero se le dice que respecto de los acreedores que vayan a intervenir en la quiebra, es como si ese acto no se hubiese realizado. Por ejemplo, si se vendió previo a la quiebra, que es muy común que lo veamos en la práctica, que cuando ven que se van a caer en quiebra, ¿qué hacen? Se tratan de sacar los bienes de encima. Entonces puede haber ventas simuladas y demás. Entonces, si declaro la inoponibilidad de esa venta simulada, por ejemplo, bueno, los acreedores falenciales se van a poder cobrar de ese bien. Van a ser como que esa venta no se hubiese realizado. Esa venta es inoponible respecto a los acreedores. Hay un periodo de retroacción, dijeron, creo que fuiste vos, Dalma, que era de 2 años previos. Desde la declaración de cesación de pagos o el concurso, o la entrada del concurso. Claro, o sea, el periodo de sospecha No es desde la sentencia de quiebra hasta 2 años para atrás, o sea, hasta el inicio del estado de cesación de pagos, pero con el límite de 2 años. Entonces no coincide la retroacción con el estado de cesación de pagos a veces, salvo que sea menor a 2 años. Exacto, van a poder ser declarados inoponibles los actos que hayan sido realizados en el periodo de sospecha, que es el periodo que transcurre desde que se inicia la cesación de pagos hasta la declaración de quiebra. Pero ese periodo no puede ser mayor que 2 años previos a la declaración de quiebra, a los efectos de la declaración de ineficacia. ¿Tá? Entonces,
pueden ser declarados inoponibles los actos que hayan sido realizados en ese periodo de sospecha, con la particularidad de que ese periodo de sospecha no puede prolongarse retroactivamente más allá de 2 años de la declaración de quiebra. Estas acciones, bueno, además tengan en claro que hay acciones o que hay ineficacia que puede ser declarada de pleno derecho y otro a través de un trámite ordinario. Las de pleno derecho la tienen en el 118, las del trámite ordinario, que es por conocimiento del tercero de la asociación de pago, la tienen en el 119 y 120. A su vez, hay acciones como de revocatoria ordinaria, bueno, etc. Dicho esto, entonces ya me sirve como para... Yo quería hacer una consulta de eso, que me las había anotado y no sé si se las puedo hacer ahora, es de esos artículos. Bueno, dale, vamos viendo. Con el tema de los plazos, por ejemplo, el artículo 119 dice que la acción perime a los 6 meses, pero en el 124 habla de 3 años. ¿Es uno de caducidad y uno de prescripción o cómo es? No, está mal dicho, la acción perime a los 6 meses. Los 6 meses de que trata la norma es caducidad de instancia. En realidad sería correcto que diga la instancia perime a los 6 meses. Mientras que el plazo que le sigue es de prescripción. Una cosa es prescripción de la acción y otra cosa es caducidad de instancia. ¿Sabemos lo que es la caducidad de instancia? Sí. Bueno, que puede hacer caerse el procedimiento por inactividad, pero ya con un proceso iniciado. ¿Está? Y otra cosa porque habla sí, perdón, sí. Disculpe. No, en el tema del 120, la revocatoria, no entiendo cuándo puede tramitar por la vía lo que está regulado en el Código Civil y Comercial, cuándo es por la ley concursal, qué vía tramita, eso no entiendo. Sí, hay acciones, hay diferentes tipos de acciones que uno puede elegir. Las acciones de la ley de concurso o puede ir por las acciones de derecho común. La diferencia de la acción de revocatoria es que ahí no entra a jugar el periodo de retroacción. Quizás pueden ser abarcados actos que estén fuera de ese límite de retroacción que hemos dicho. Pero en definitiva, uno va a elegir el tipo de acción de acuerdo a qué tipo de acto sea y cuándo haya sido realizado ese acto. No vale la pena quizás entrar a analizar con profundidad qué se requiere de cada acción. A mí me parece que quizás la diferencia más importante es eso, es que si el acto fue realizado por fuera de ese periodo de retroacción, puede ser atacado por la vía de revocatoria, a diferencia de lo que sería la acción del 119. ¿Está? Bien, bueno, entonces, por lo que estamos hablando, ustedes tienen bien claro lo que son, o tienen una idea de lo que son las acciones de recomposición patrimonial, que es todo esto que venimos hablando. La cátedra las denomina de recomposición patrimonial. Importante que las distingan de las acciones de reintegro. Las acciones de reintegro son algo similar a las acciones de recomposición patrimonial, pero son acciones que de alguna manera persigue reparar o de restaurar la integridad del patrimonio por actos realizados con posterioridad a la declaración de quiebra. Entonces, lo primero que tienen que distinguir es si el acto se realizó en forma previa a la quiebra, se trata de acciones de recomposición patrimonial. Si el acto que perjudicó el patrimonio falencial fue realizado previo a la declaración de quiebra, es una acción de recomposición patrimonial. Si fue realizado con posterioridad, obviamente no se aplica al régimen de los artículos 118, 119 y 120, etc., sino que se aplica la inoponibilidad del artículo 109. ¿Ustedes recuerdan cuál es la inoponibilidad del 109? ¿Cómo sería un acto inoponible? Bueno, justamente por haber sido realizado con posterioridad a la declaración de quiebra por el fallido. Es importante que distingan lo que son las acciones de ineficacia que venimos viendo, que ustedes saben que son actos realizados previo a la declaración de quiebra. ¿Está? Previo con ese límite de 2 años.
Ahora bien, una vez declarado la quiebra, el fallido, ustedes saben que por efecto del desapoderamiento y la pérdida de la legitimación, no puede realizar actos sobre su patrimonio, sobre su activo. ¿Está claro? El artículo 109 dice que si realiza actos en violación a ese régimen de administración y de disposición, esos actos van a ser ineficaces. Por ejemplo, si después de la quiebra el fallido realiza un pago o recibe un pago, ese acto va a ser ineficaz. Si realiza un pago va a estar violando la par conditio, además que no puede pagar. Viola la par conditio, le paga a uno, no le paga a otro. Lo mismo que si recibe un pago, por estar desapoderado no va a poder recibir pagos. Entonces la ley lo sanciona en el artículo 109 con la inoponibilidad. Entonces la cátedra distingue lo que son acciones de recomposición patrimonial de lo que son las de reintegro. Las de recomposición patrimonial son actos o son acciones por actos desarrollados previo a la declaración de quiebra, mientras las de reintegro con posterioridad. ¿Está claro? Bien, dicho esto, lo que vamos a ver hoy son entonces acciones de responsabilidad por actos que perjudicaron el patrimonio falencial, pero no buscamos dejar sin efecto el acto a través de una inoponibilidad, sino lo que buscamos es que el que realizó el acto repare los daños y perjuicios. ¿Está? Entonces, vamos a ver tres tipos de acciones que están regulados en los artículos 173 a 176. La primera acción que vamos a ver es la que está regulada en el artículo 173, primer párrafo, que es la acción de responsabilidad de representantes, administradores, mandatarios y gestores de negocios. ¿Tá? Entonces, a diferencia de lo que son las acciones de inoponibilidad, acá yo con estas acciones no busco dejar sin efecto el acto, declarar inoponible el acto, sino lo que busco es que si se dan ciertos supuestos, bueno, los que realizaron esos actos reparen, indemnicen los perjuicios sufridos. Entonces dijimos 173, primer párrafo, acción, donde los que tendrían que reparar los daños serían los representantes de la sociedad, representantes, administradores, mandatarios, gestores de negocio, etc. El artículo 173, segundo párrafo, regula otra de las acciones que vamos a ver ahora, que son las acciones de responsabilidad de terceros. Estos son actos que ya no realizan los representantes del fallido, sino que lo realiza un tercero, un cómplice. Hay una complicidad del tercero con el fallido para realizar un acto, bueno, que de alguna manera perjudique el patrimonio de la sociedad o del fallido. Y la tercera acción que vamos a ver es la que está regulada en el artículo 175, que es una acción de responsabilidad social. Lo que se busca es que de alguna manera los representantes de la sociedad respondan. Ahora esto es simplemente una mención, ahora vamos a ir en detalle. Pero lo importante es que sepan de que son en principio acciones de recomposición patrimonial, porque son por actos desarrollados de manera previa a la quiebra, salvo el supuesto de acción de responsabilidad de terceros, la segunda que vamos a ver, donde pueden responsabilizarse a los terceros por actos realizados previo a la quiebra y posteriormente a la quiebra. Con lo cual, al decir de Garabuso, se trata de una acción de recomposición patrimonial reintegrativa, una mezcla. Entonces, repasando, para ver si tenemos claro lo que vimos hasta ahora. Primer concepto, distinguir acciones de reintegro de las acciones de recomposición patrimonial. La de recomposición patrimonial era por actos realizados previo a la declaración de quiebra. La de reintegro, por actos realizados con posterioridad a la declaración de quiebra, por ejemplo, el artículo 109. Lo que vamos a ver ahora son
acciones de recomposición patrimonial, las del primer tipo. A excepción de la segunda acción que vamos a ver, que es la de responsabilidad de terceros, donde se haría responsable a los terceros por actos realizados antes de la quiebra y posteriormente a la quiebra. Con lo cual, se daría una situación mixta, sería una acción de recomposición patrimonial reintegrativa, al decir de Garabuza. ¿Está? La primera acción era contra los representantes, administradores, mandatarios y gestores de negocios. La segunda acción es contra los terceros o cómplices. Y la tercera es una acción social de responsabilidad. Bien. En definitiva, bueno, ustedes, es un poco evidente, pero ustedes saben que si logramos, ¿cuál es el sentido de estas acciones? Es que si logramos que estos sujetos respondan por daños y perjuicios, esas cantidades que ingresen van a estar sometidas al desapoderamiento, con lo cual, bueno, se va a incrementar el activo. Bien, la primera acción entonces dijimos que está prevista en el artículo 173, primer párrafo. Este artículo dice, o este párrafo dice, como epígrafe, responsabilidad de representantes, dice, los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocio del fallido, que dolosamente hubiesen producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados. Entonces, como ven, acá se graban o se tipifican determinadas conductas. Acá se habla de conductas que de alguna manera produzcan o la insolvencia del deudor o que disminuyan la responsabilidad patrimonial del deudor. Y la ley hace mención de determinadas conductas, que puede ser producir, esto es importante que lo sepan, son 4 conductas que prevé la ley: producir, facilitar, permitir o agravar la situación de insolvencia, o que esas conductas disminuyan, entonces, lo que es la responsabilidad patrimonial. Entonces, este artículo dice que van a ser responsables ciertos sujetos que menciona la norma, siempre y cuando realicen conductas que produzcan la insolvencia o disminuyan la responsabilidad patrimonial. Y esas conductas deben consistir en 4 tipos o 4 modalidades de esa conducta, que son producir, facilitar, permitir o agravar la situación patrimonial del deudor o su insolvencia. Producir puede ser definido como aportar condición esencial al resultado dañoso. Con la conducta que desarrolla el sujeto al que yo le pretendo tener la responsabilidad, está aportando una condición esencial, algo sin lo cual ese acto no podría haber sido realizado. Entonces, eso es producir. Facilitar, se trata de conductas que ayudan a generar la insolvencia o disminuir la potencia del patrimonio, ¿no? Son conductas que ayudan a colaborar, facilitar. Permitir hace referencia a una conducta omisiva, es dejar que otro haga, dejar que otro cause el daño. Es una conducta omisiva, puede ser no presentación de estados contables, abandono de negocios, entre otras conductas de estos sujetos. Por último, agravar es causar una debilidad mayor al patrimonio. Bueno, ahora bien, ya tenemos claro qué conductas están tipificadas o pueden ser atacadas por esta acción de responsabilidad. Vamos a aclarar ahora quiénes son los legitimados o quiénes son los legitimados pasivos. ¿Quién se prevé en la norma que deben realizar esta conducta para que sean responsables?
Y como hemos leído, este párrafo habla de representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios. Con lo cual está diciendo que estos tipos de sujetos, si realizan esas conductas, producir, agravar, facilitar, permitir, van a ser responsables. Cuando habla de representantes, esto es importante que lo sepan, se refiere a representantes no societarios, no a representantes de una sociedad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los representantes societarios van a verse alcanzados por la tercera acción, que vamos a ver, que es la acción de responsabilidad social. Con lo cual, si dejamos de lado o excluimos de estos sujetos a los representantes societarios, nos queda otro tipo de representantes como puede ser un tutor, un curador, es decir, quien ejerza una representación que no sea societaria. Entonces, si un tutor de un menor realiza estas conductas que hemos visto, que provocan la insolvencia del menor, de su representado, o la disminución de su responsabilidad patrimonial, bueno, puede ser entonces pasible de esta acción que hemos visto. Además de representantes, la norma habla de administradores. También debemos excluir a los administradores de naturaleza societaria. Esos van a quedar excluidos entonces de esta acción y van a ser incluidos en la tercera acción que hemos visto, que vamos a ver. Buen día, Abril. Sí, buen día. Buenas tardes. Si querés abrir el micrófono. Si Buenas tardes. Estamos viendo los puntos 4 a 6 de la bolilla 17, que se trata de responsabilidad de acciones de responsabilidad. Bien, además de representantes o administradores, insisto, no societarios, ¿cómo sería, a ver, dígame un administrador no societario? ¿Cómo puede ser? ¿A partir de qué, por ejemplo? ¿Quién puede administrar un bien o un patrimonio o un activo? Por ejemplo, puede ser algo convencional. ¿Alguien incapaz? ¿Cómo? ¿De alguna persona incapaz? Eso ya sería más una representación. Podría ser algún tipo de administración de un incapaz, pero no veo cómo sería. Bueno, pero quizás... ¿Un administrador judicial o extrajudicial en una sucesión? Sí, acá estamos hablando de administrar un patrimonio, ¿no? No lo veo. Bueno, podría ser quizás un administrador, podría darse ese caso. Sería un sujeto que está administrando un patrimonio a los efectos de que se ha transferido a los herederos y que ese patrimonio caiga en insolvencia, podría ser. Pero en definitiva, podría ser por vía convencional, por ejemplo, un poder general de administración. Yo doy un poder me voy a Europa a vivir, y doy un poder para que otro sujeto me administre mis bienes. Le doy un poder general de administración, con lo cual por vía convencional está claro que podría darse ese supuesto. Después hay otro supuesto, por ejemplo, los administradores de propiedad horizontal. Un claro ejemplo es el fiduciario. En el fideicomiso es una persona que se encarga de la administración de los bienes fideicomitidos. Bueno, en definitiva, estos son algunos ejemplos de cómo sería un administrador no societario. Además de representantes no societarios y de administradores societarios, la ley habla de mandatarios. Mandato ya todos sabemos qué es, con la particularidad de que los mandatarios pueden ser civiles, el mandato puede ser civil o comercial, la ley no distingue, con lo cual quedan todos incluidos. Y la ley también habla de gestores de negocios. Gestor de negocios es aquel que sin ser mandatario o tener poder realiza un acto en beneficio de un tercero. ¿tá? Sin un mandato previo vos realizás un acto que de alguna manera beneficia a un tercero. Bueno, todos estos sujetos, si realizan las conductas que hemos visto, agravar, permitir, facilitar,
etc. Y esas conductas provocan la insolvencia del deudor o disminuyen su responsabilidad patrimonial, van a ser pasibles o responsables a través de esta acción. Importante esta enumeración de sujetos legitimados pasivos que hemos dicho, representantes, administradores, mandatarios y gestores de negocios, se interpreta de que no es taxativa, es enunciativa, y que debe incluirse en esta acción a todos aquellos que hayan tenido el dominio o facultades sobre un patrimonio ajeno o sobre el patrimonio del fallido. ¿Está? Bien, entonces hemos visto, ahora vamos a repasar esta acción, que quizás es una de las más importantes. Hemos visto cuáles son las conductas tipificadas, hemos visto cuáles son los legitimados pasivos o quiénes van a ser responsables por esas conductas. Y algo a tener en cuenta importante es que esas conductas deben ser realizadas, dice el artículo, con dolo. Es decir, la ley prevé un factor de atribución subjetivo. Dice, los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocio del fallido que dolosamente hubiesen producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios causados. Con lo cual, ustedes saben lo que es factor de atribución a los efectos de hacer responsable a alguien. Saben que hay un factor de atribución subjetivo y otras objetivo. En este caso, objetivo como por ejemplo, ¿cuál sería? Ser el dueño guardián de la cosa. ¿Cómo? El objetivo en el Código Civil sería ser el dueño guardián de la cosa riesgosa. Bien, por ejemplo, hay el 1113, el Código de lo que sería el Código Civil, ahora creo que es 1747 del Código Civil y Comercial, prevé una responsabilidad objetiva del dueño guardián de la cosa por los daños que provoca al tercero. En este caso, con lo cual, si se prevé una responsabilidad objetiva, no debe probarse la culpa ni el dolo. Simplemente habiéndose realizado el acto, bueno, de alguna manera va a ser responsable, objetivamente. No es necesario acreditar esa intención. Bueno, acá no. Acá la ley prevé que para ser responsables estos sujetos debe acreditarse el dolo. Debe acreditarse, o sea, es un supuesto de responsabilidad subjetiva. Hay un factor de atribución subjetiva. Ahora bien, ustedes saben que es muy difícil acreditar el dolo. El dolo, entendido en el viejo código, ¿cuál era? ¿Cuál es el concepto de dolo? A ver, Matías, te veo con poca participación. Sí. Sería ¿Cuál con sería el concepto de dolo? la intención de actuar en perjuicio de un tercero. Bien, bien. Ese en definitiva es el concepto de dolo que conocíamos, con lo cual algunos autores veían como que es muy difícil que se dé curso a esta acción, que prospere esta acción, porque vos tenías que demostrar que ese representante, ese administrador, qué sé yo, había actuado con una intención de deliberada de provocar un daño. Bueno, hay varios fallos, sobre todo de Capital Federal, que exigían dolo directo, es decir, esa intención, otros que atemperaban esa idea y aceptaban un dolo eventual. En el sentido, el dolo eventual es un concepto más que nada de derecho penal, pero es cuando vos te representás de que vas a provocar el daño, y no obstante haberse, si bien no querés que se produzca ese daño, vos te representás que con la conducta que estás desarrollando ese daño se va a producir, e igualmente seguís realizando esa conducta. Voy a 200 km/h en una calle, bueno, eso es un supuesto de dolo eventual. Entonces, algunos trataban de atemperar esa posición estricta de exigir el dolo directo y permitían esta acción siempre y cuando se acreditara, bueno,
un dolo eventual. Ahora, con el código nuevo, el Código Civil y Comercial, tenemos un nuevo concepto de dolo. Lo tenemos en el artículo 1724, que dice que el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Con lo cual, de alguna manera, hemos ampliado este concepto restringido de dolo, porque ahora habla de daño provocado de manera intencional o con una manifiesta indiferencia de los intereses ajenos, con lo cual entraría lo que sería el dolo eventual, al que hemos hecho referencia, también la culpa con asentimiento de resultado. Bueno, son todos conceptos de naturaleza penal que no tiene sentido que los veamos acá. Lo importante que sepan es que actualmente el factor de atribución es un factor subjetivo, que es el dolo. Esa conducta debe ser realizada de manera dolosa, con la particularidad que, conforme al régimen actual, el dolo no solo es la provocación del daño de manera intencional, sino además también la provocación del daño con una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. De alguna manera se amplió ese factor de atribución subjetiva. Bien. En el caso de que prospere esta acción, es decir, en el caso que se den los representantes, administradores, mandatarios que exige la norma, que esos sujetos hayan realizado las 4 conductas que hemos visto, y que esas conductas provoquen la insolvencia o la disminución de la potencia patrimonial o de la responsabilidad patrimonial del fallido, bueno, la consecuencia va a ser que estos sujetos sean responsables, que tengan que indemnizar. Pero la indemnización va a ser en la medida del perjuicio sufrido. Si provocó la insolvencia con su conducta, va a tener que responder por la totalidad del pasivo. Y si su conducta lo que hizo fue disminuir la responsabilidad patrimonial, solo va a ser responsable por el porcentaje que pudo haber deteriorado. O sea, va a ser responsable en la medida que disminuyó y en el porcentaje que disminuyó esa responsabilidad patrimonial. Bien, entonces hemos dejado claro inicialmente lo que son acciones de reintegro de las de recomposición patrimonial. Las de recomposición patrimonial por actos previos a la quiebra, las de reintegro por actos posteriores. Y vamos a analizar, o estamos analizando, las acciones de responsabilidad del 173 al 176. Dijimos que la primera acción es que hago responsable a sujetos que actúan por el fallido. Sujetos que actúan por el fallido. Esos sujetos van a ser representantes, administradores, mandatarios, gestores de negocio o cualquier otro que haya tenido dominio o influencia sobre el patrimonio. Si esos sujetos realizaron actos, conductas, que son agravar, permitir, facilitar o producir la insolvencia del deudor o el agravamiento de su situación, y si esas conductas fueron realizadas dolosamente con ese criterio amplio del Código Nuevo, voy a poder responsabilizar entonces por daños y perjuicios, van a tener que indemnizar las consecuencias que hayan provocado en la medida del perjuicio provocado. Si provocó la insolvencia con su actuar, va a tener que ser responsable de todo el pasivo. Si provocó la disminución de la responsabilidad patrimonial, solo van a tener que ser responsables por el porcentaje que pudo haber disminuido la responsabilidad patrimonial. ¿Está claro? ¿Entendieron todos? Recuerden que esta acción, cuando habla de representantes o administradores, no refiere a administradores o representantes societarios, porque ellos están en la tercera acción que vamos a ver.
Profe, Bien. ¿y qué pasa cuando, o sea, son varios los culpables de la insolvencia? ¿Responden solamente? Todos van a responder solidariamente e ilimitadamente. Más aún cuando es una conducta dolosa. El dolo hace, bueno, que de alguna manera respondan ilimitadamente por los perjuicios causados. Así que, bueno, primera acción, está claro, es contra estos sujetos, por las conductas que hemos visto, se exige dolo y resarcen en la medida del perjuicio sufrido. Ahora, la segunda acción de responsabilidad que vamos a ver, ¿Me puede repetir cómo es cuando provoca el estado de cesación de pagos? ¿Cómo se dice que responde? ¿Responde por el todo? la totalidad del pasivo. La totalidad del pasivo. Bien. O sea, va a ser responsable de manera solidaria por la totalidad de las deudas y gastos del proceso. Si yo provoqué una declaración de quiebra, una insolvencia, el perjuicio es responder por la totalidad del pasivo, ¿no? La totalidad de las deudas y los gastos del proceso. Bien, esa es la primera acción. Ahora vamos a ver la segunda acción que habíamos mencionado, que es la responsabilidad de terceros. Acá lo que se busca es ya no hacer responsable a sujetos que actuaron por el fallido, que actuaron de alguna manera sobre el patrimonio del fallido, o con influencia en el patrimonio del fallido. Acá estamos hablando de responsabilidad de terceros. Al hablar de responsabilidad de terceros, es como los terceros es como si fuera un cómplice, al decir de la ley 19.550, que es la ley anterior. 551, que es la ley anterior. ¿Cómo sería un supuesto de cómplice con el fallido en la realización de un acto que perjudique su responsabilidad patrimonial? ¿Cómo sería este supuesto? ¿Cómo sería un tercero que en Lo ayuda a connivencia, ocultar bienes. que oculta bienes? Claro, Sí, Digo, que le vende, que sería la persona que, por ejemplo, el tipo un testaferro o algo así. perfecto. Perfecto, esos son dos claros ejemplos. Uno puede ser un actuar de esos terceros que le ocultan bienes que eran del fallido. Imagínense, por ejemplo, no sé, el fallido tenía cuadros de mucho valor. Bueno, este sujeto se los tiene en su poder, ¿viste? Para de alguna manera sustraerlo de lo que es la liquidación de la quiebra. O más claro aún, sería el supuesto donde el fallido o donde el deudor, cuando ve que cuando ve que la situación va a derivar en una declaración de quiebra, lo que hace es tratar de sacarse los bienes de encima y hace ventas simuladas. Yo, cuando veo que me van a declarar la quiebra, firmo o le hago una venta a favor de un amigo de un inmueble. Una venta simulada, porque en realidad ese bien va a seguir perteneciéndome, pero bueno, ya no estaba bajo mi titularidad, con lo cual no va a poder ser ejecutable. Bueno, eso es un claro supuesto de un cómplice, un tercero cómplice que colabora de alguna manera para disminuir la responsabilidad patrimonial. Pero también la ley dice que pueden ser cómplices a estos efectos de responsabilidad, no solo para disminuir la responsabilidad patrimonial, sino cuando ese cómplice realice actos en connivencia con el fallido para exagerar el pasivo. ¿Cómo sería un supuesto de exageración del pasivo? Cómplice en la exageración del pasivo. Es el ejemplo que nos habían dado de que, por ejemplo, el deudor daba cheques y después un amigo venía y se quería cobrar esos cheques. Bueno, En realidad no perfecto. tenía. Eso es un claro ejemplo. Yo le libro cheque o le firmo un préstamo de dinero. Cuando veo que me van a declarar la quiebra, firmo un papelito, un mutuo, que puede ser un instrumento privado, que diga, yo le presté a este sujeto, o le presto a este sujeto, este sujeto me presta a mí, fallido, $20.000. Entonces, ese sujeto después viene a verificar en la quiebra, y cuando se pague,
a ese sujeto va a cobrar en proporción a los $20.000, lo cual es probable que no esté cobrando ese sujeto, sino esté cobrando el propio fallido, porque es algo ficticio. Con lo cual estamos sacando, si cobra todo, estamos sacando $20.000 de lo que es el pasivo. Eso es un supuesto claro de exageración del pasivo. Por eso esto es, en tanto las quiebras como en los concursos, es muy común ver este tipo de maniobras, donde sujetos vengan con créditos ilegítimos. Por eso es importante la actividad del síndico en la etapa verificatoria, son importantes las impugnaciones o el periodo de observación de los restantes acreedores, y es muy importante que el juez esté atento, porque esto es re común. Hay, incluso en general vienen con un boleto de compraventa, vienen con un boletito de compraventa, donde tratan de alguna manera de alguna manera de disimular determinadas ventas de bienes. Así que bueno, entonces, este tipo de acción, la segunda que estamos viendo, es, o el sujeto pasivo van a ser los terceros. Terceros quiere decir cómplices, no quienes realicen actos por el fallido, como en la primera acción, sino los terceros que en connivencia con el fallido realicen ciertas conductas. La norma dice, quienes de cualquier forma participen dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo. Está clarísimo la conducta. Cualquier tipo de acto, quienes de cualquier forma participen dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo, los claros ejemplos que hemos visto, antes o después de la declaración de quiebra, van a ser responsables. Dice la ley, deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pudiendo tampoco reclamar ningún derecho en el concurso. ¿Está? Entonces, la segunda acción que hemos visto, o que estamos viendo, es legitimado pasivo, ¿quién es? El tercero. El tercero. Las conductas que tiene que realizar, ¿cuál sería la conducta pasible de generar responsabilidad? ¿Cuál es? ¿Una conducta dolosa? Participar en actos, o sea, es una conducta activa. Participar de cualquier manera en actos que tiendan, dijimos recién, a disminuir el activo o exagerar el pasivo. Dimos los dos ejemplos. Exagerar el pasivo era que el beneficiario del mutuo trucho. Y disminuir el activo era la venta a favor de ese cómplice de manera ficticia. ¿Está? Entonces, sabemos quiénes son los legitimados pasivos, sabemos qué conducta debe desarrollar cualquiera tendiente a exagerar el pasivo o disminuir el activo. Sabemos que el factor de atribución, como dice la norma, es el dolo, al igual que el anterior, el mismo concepto de dolo. Y acá es importante dos diferencias con la acción anterior. Fíjense que este parrafito dice que los actos pueden ser realizados antes o después de la declaración de quiebra. A diferencia de la acción anterior, que solo es por actos anteriores. La acción anterior es una acción de recomposición patrimonial, mientras que esta que estamos viendo ahora es esta mixta que anticipé, porque los actos pueden ser realizados antes o después por ese tercero para que sea responsable. Con lo cual esta acción es una acción de recomposición patrimonial reintegrativa, al decir de Garabuso. Primera diferencia con la ley anterior. Y segunda diferencia es las consecuencias de que esta acción prospere. Si prosperaba la primera acción que hemos visto, la consecuencia era que iban a ser, o que iban a tener que indemnizar en la proporción del perjuicio sufrido. Si prospera esta acción contra estos terceros, las consecuencias son tres. Como hemos leído, primero va a tener que indemnizar,
como la primera. Pero además debe reintegrar los bienes que aún no tengan en su poder, dice el artículo, y no pueden reclamar ningún derecho en la quiebra. No pueden ir a verificar de ninguna manera, no pueden reclamar ningún derecho. Bien. Con lo cual, ya tenemos una idea de lo que son las dos acciones, de las dos primeras acciones, pero previo a pasar a ver algunas cuestiones comunes en relación al trámite, competencia y demás de estas dos acciones, le voy a pedir a ver si alguno me puede dar un resumen, porque a mí me interesa que a ustedes le quede clarito en la cabeza. ¿Alguno me puede resumir? No importa que se equivoquen, lo vamos corrigiendo ahora. A ver, Dalma, ¿te parece? A ver. Ahí estamos. ¿Te parece hacer una especie de resumen de los conceptos generales o básicos de las dos acciones que hemos visto? Vimos acciones de responsabilidad. La primera de ellas es la del 173, primer párrafo, donde se deben indemnizar los perjuicios causados por 4 conductas taxativas, ¿no? No son taxativas. No son taxativas. Ejemplos. Perdón, las conductas sí. Las conductas son taxativas. Bien, bien. Sí, claro, 4 conductas, 4 sujetos que ellos sí son enunciativos, porque en realidad todos aquellos que hayan tenido dominio sobre el patrimonio del fallido pueden ser pasibles de la acción. Siempre se requiere dolo, con la salvedad de lo que dice el Código Civil, que vendría a ser una especie de dolo eventual, y se repara en la medida del perjuicio causado. Solamente indemniza, eso entra a la masa de la quiebra, es pasible de desapoderamiento, digamos. Perfecto, perfecto. La segunda que vimos es de terceros, aquellas personas que no son representantes, sino que actúan en complicidad con el fallido, disminuyendo el pasivo, no, disminuyendo el activo o exagerando el pasivo. Cualquier tipo de conducta, cualquier participación en actos que tiendan, bien. Con las consecuencias que recién dijimos, que tienen que indemnizar, reintegrar los bienes que tengan y no pueden pedir su verificación. No pueden reclamar ningún derecho. ¿Pueden pedir una nueva quiebra si la que está en curso concluye? ¿Cómo sería ese supuesto? Si concluye, ¿por qué motivo? Si es por algún modo, si concluye, en principio puede ser por diferentes motivos. Por un recurso. ¿Cómo sería? A ver, por ejemplo. Y que prospere un recurso de reposición. Porque hay un supuesto de segundas quiebras que creo que está en el artículo 104, de quiebras sucesivas. Entonces lo imaginé por ese lado. No, el supuesto 104 es diferente. Ahora te lo explico. En este caso, si concluye la primera quiebra, debemos entender de que, bueno, si se satisfizo todo el pasivo, evidentemente esos acreedores no van a estar interesados en hacer una nueva quiebra. Y si concluye, por ejemplo, por recurso de reposición, es porque se acredita que este sujeto no está en insolvencia. Con lo cual, ahí ya los acreedores individuales podrán ejercitar las acciones individuales que les correspondan, en su caso pedir una nueva quiebra posterior. Lo que vos haces referencia al 104 es la posibilidad de un nuevo proceso universal por deudas posteriores. Pero eso es otra cosa. Ese régimen, el artículo 104 habla de de los efectos que produce la quiebra sobre la actividad profesional en relación de dependencia o artesanal del fallido. Lo que dice es que el fallido va a poder seguir realizando actos profesionales, en relación de dependencia o artesanales, y como va a poder seguir trabajando en esas cuestiones, va a poder generar nuevas deudas, un pasivo posfalencial. Entonces el segundo párrafo dice que ese nuevo pasivo va a dar lugar a una nueva quiebra. Incluso aunque esté vigente la primera, puede haber una nueva quiebra, pero donde
el activo liquidable va a ser el remanente de la primera o los bienes que se adquieran luego del levantamiento de la inhabilitación. Ese es el régimen, pero no tiene nada que ver con esto. En este caso, este sujeto, este tercero cómplice, no va a poder hacer valer su derecho en la primera quiebra, y en el caso de que se abra una segunda, su derecho ya de alguna manera va a ser prefalencial a la primera quiebra, con lo cual debió someterse a la primera. Si surgiera un crédito postfalencial diferente, bueno, será otra cuestión. Más o menos te queda. Igual es algo medio, digamos que no, en la práctica, digamos, claro, es yo, sujeto cómplice, soy acreedor prefalencial de la primera quiebra. No puedo, si me declara mi responsabilidad, hacer valer mi derecho prefalencial en esta quiebra. En una quiebra posterior, no voy a poder reclamar lo que yo tendría que haber reclamado en la primera. Bueno, bien. Entonces, lo que dijiste, Dalma, está perfecto. Es una clara explicación de lo que son las dos acciones de responsabilidad que hemos visto. Ahora bien, ahora vamos a hablar, ya terminamos de analizar el 173 y vamos a ingresar entonces en el régimen del 174 y 176, que prevén algunas reglas comunes, o nos dan algunas reglas comunes a estas dos acciones que hemos visto. La primera regla que debemos saber es que estos actos, para que estén abarcados por la norma, deben haber sido practicados o realizados hasta un año antes de la fecha inicial de la cesación de pagos. Es decir, prevé un límite de retroacción. Sentencia de quiebra, van a estar abarcados los actos de esos terceros o de esos sujetos que actúan por el fallido, van a estar abarcados los actos que esos sujetos hayan realizado con un plazo de retroacción que es hasta un año antes de la fecha en que comenzó la cesación de pagos. Todos esos actos van a poder ser, de alguna manera, considerados a los efectos de esta acción de responsabilidad. ¿Se entiende? Profe, pero la de terceros no incluía también actos posteriores a la quiebra. Sí, pero lo que yo estoy hablando es de un plazo de retroacción, para atrás. Es decir, ambas acciones van a tener un plazo de retroacción, que es el que venimos diciendo. Todos esos actos van a quedar comprendidos, con la particularidad de que la primera acción, el periodo va a terminar con la declaración de quiebra, mientras con la segunda acción va a poder ser considerado el periodo posterior a la quiebra. Entonces, el periodo que yo tengo que considerar como para ver si el acto que se realizó es valorable a los efectos de hacerlo responsable, sería de la declaración de quiebra para atrás hasta un año anterior al inicio del estado de cesación de pagos. Ese es para atrás. Y para adelante, ¿hasta cuándo para adelante? Tengo que distinguir ambas acciones. La acción, o la primera acción, el límite temporal va a estar dado por la sentencia de quiebra. Mientras que la segunda acción, el plazo o el periodo va a continuar incluso luego de la sentencia de quiebra, por tratarse de esa acción mixta de recomposición reintegrativa que hemos hablado. ¿Está claro? Bien. Ahora bien, ¿quién debe iniciar o tiene la carga o el deber de iniciar esta acción?
¿quién es el legitimado activo? Síndico. Bien, el artículo 174 dice que esta acción compete al síndico. Pero a su vez, el artículo 176 remite al artículo 120. Que este artículo 120 es el que habla de las acciones de ineficacia que hemos visto. Las acciones de ineficacia por conocimiento del tercero del estado de cesación de pagos. Por efecto de esta remisión, también los acreedores van a poder iniciar esta acción de responsabilidad luego de 30 días de haber intimado al síndico sin que el síndico la inicie. Entonces, la legitimación activa es la misma que para las acciones de inoponibilidad que hemos visto del 119 y 120, con lo cual el legitimado activo va a ser el síndico, legitimado principal, y en subsidio lo van a poder iniciar los acreedores luego de haber intimado al síndico para que la inicie y ha guardado 30 días sin que el síndico active esta acción. Profe, ¿va la autorización de la mayoría simple y eso? A su vez, Ah, perdón. la remisión que hace el 176 y el 174, estos dos artículos, al artículo 119, tercer párrafo, y 120, también se exige la mayoría que han visto para las acciones de ineficacia. Con lo cual, para que la inicie el síndico, ¿qué mayoría necesita de los acreedores? El síndico no lo puede hacer motu propio, sino que necesita la conformidad De la de los mayoría. acreedores. Sí. Rocío, entonces se De la exige, mayoría simple, que en realidad se puede entender a esta como mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del capital más o menos. libertario o privilegiado, verificado o admisible, aún si están en trámite de verificación tardía o de revisión. Bien, bueno, entonces la ley exige, en el artículo 119 o 120, que el síndico, para iniciar la acción, debe tener la previa conformidad de la mayoría simple del capital o de los acreedores quirografarios. ¿Por qué la ley exige esa mayoría? Bueno, porque en definitiva, si esa acción no prospera, es rechazada, la quiebra va a tener que hacerse cargo de los gastos, honorarios y demás que haya generado. Con lo cual se exige la conformidad de los acreedores porque van a ser lo que se van a ver afectados por esos gastos del proceso. En definitiva, viendo reglas comunes para estas dos acciones que hasta ahora hemos visto el plazo de retroacción y el plazo dentro del cual estas conductas deben ser realizadas, y hemos visto la legitimación activa diciendo de que el legitimado activo principal es el síndico, por expresa regulación del 174, y además también van a ser de manera subsidiaria legitimados los acreedores por la remisión que hace el 174 y el 176 al régimen del 119 y 120. Legitimado síndico y acreedor. Si lo inicia el síndico, se exige por esa remisión las mayorías que hemos visto, de mayoría simple del capital quirografario verificado y declarado admisible. Si la inicia el acreedor, tengan en cuenta de que esas mayorías no son exigidas. El acreedor, ante la inactividad del síndico, y luego de 30 días, la va a poder iniciar sin ninguna conformidad. ¿Por qué? Porque ese sujeto, en caso de que la acción sea rechazada, es el que va a tener que afrontar los gastos del proceso. Entonces no es necesario esa mayoría. Bien. Otras cosas a tener en cuenta es que el fallido en este trámite no es parte. En esta acción de responsabilidad que estamos hablando, en estas dos acciones de responsabilidad, el fallido no es parte. Esto por efecto de desapoderamiento y de la pérdida de legitimación procesal. Tengan en cuenta que estos son acciones que tratan sobre los bienes desapoderados, con lo cual, al estar desapoderado y haber perdido la legitimación, no tiene por qué intervenir.
En la práctica puede ser que se le dé intervención, pero bueno. Técnicamente el fallido no es parte. ¿Cuál es el juez competente para entender en estas acciones que hemos visto? El 176, última parte, dice que va a ser juez competente el juez que entiende en el concurso. ¿Cuál es el trámite? Bueno, en el artículo 174, por la remisión que hace al 119, está claro que el trámite es ordinario. Trámite ordinario, ¿no? Salvo acuerdo de parte que sea por incidente, bueno, eso por la remisión al 119. En el artículo 174 habla de que esta acción tiene un plazo de prescripción de 2 años, que se cuentan desde el dictado de la sentencia, desde la sentencia de quiebra, que no es necesario que esté firme. Desde la sentencia de quiebra pasan 2 años y esta acción está prescripta. Eso puede traer muchos problemas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. ¿Cuál es el plazo de caducidad? 6 meses, también regulado en el 174. Y el 176 aclaran que se puede dictar cautelares, bueno, para asegurar el resultado del juicio, se puede dictar cautelares. Entonces, luego de ver estas 2 acciones iniciales, pasamos a ver reglas comunes a estas 2 acciones, que están reguladas o previstas en los artículos 176 y 174. Dentro de estas reglas comunes, sepan entonces cuál es el periodo donde los actos deben ser realizados, sepan cuál es la legitimación activa para iniciar estos procesos, síndico y acreedores de manera subsidiaria, sepan de que si lo inicia el síndico se exige la mayoría del 119, y si lo inicia el acreedor no, sepan que el fallido no es parte, que en estos procesos de responsabilidad va a entender el juez de la quiebra, que van a tramitar según las reglas del procedimiento ordinario, que la acción para iniciar prescribe a los 2 años, que la instancia perime a los 6 meses, y que en este marco o en este proceso, para asegurar el resultado del juicio, se pueden dictar cautelares en los términos del 176. Bueno, habiendo visto estas 2 acciones, nos queda por ver la tercera acción que habíamos anticipado, que es la acción social de responsabilidad. Ya salimos de representantes, salimos de la acción de responsabilidad de terceros, ahora vamos a la acción social de responsabilidad. Sepan de que la ley de concursos no regula una acción social de responsabilidad propia, sino de lo que hace es reconocer las acciones que están previstas en la ley de sociedades y regula algunas adecuaciones cuando la sociedad entra en quiebra. Entonces, estas acciones sociales de responsabilidad son las previstas en la ley de sociedades. Pero cuando esa sociedad ingresa en quiebra, bueno, el artículo 175 y 176 realiza algunas adecuaciones. Le da un tratamiento particular adecuado a la situación de quiebra. Entonces, esto es importante. Debemos, para saber cuál es la acción de responsabilidad social, ir a la ley de sociedades entonces. La ley de sociedades prevé dos tipos de acción de responsabilidad social. Una acción individual de responsabilidad y una acción social de responsabilidad. La acción individual de responsabilidad, prevista en el artículo 279 de la ley de sociedades, en la que puede iniciar el socio o accionistas, pero por daños provocados en su patrimonio. Es la acción que inicia un socio o accionista contra otros socios o los administradores de la sociedad
por determinadas conductas que hayan provocado un daño en su patrimonio individual, no en la sociedad directamente, sino el interés de ese sujeto es que se repare los daños que le provocaron a él en su patrimonio personal, individual. Esa es la acción individual de responsabilidad. Pero también la ley de sociedades prevé la acción social de responsabilidad, que esta no le corresponde al socio individual, sino que le corresponde a la sociedad, como legitimado activo, por daños en el patrimonio social, o por daños provocados en el patrimonio social. La ley de sociedades prevé que para iniciar esta acción se requiere una resolución del órgano de gobierno que autorice el inicio de esta acción. En su caso, luego de esta resolución, bueno, la sociedad va a poder iniciar esta acción de responsabilidad. Ejemplos de esta acción social de responsabilidad se mencionan administración fraudulenta del administrador de la sociedad, presentación tardía o presentación de balances falsos, no actuar los administradores con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio, etc. Es decir, para que le quede claro, la acción social de responsabilidad que vamos a ver es la prevista en la ley de sociedades, adecuada en el caso de quiebra. Yendo a la ley de sociedades, existe una acción individual que lo inicia el socio individual por un perjuicio o un interés personal, o una acción social que lo inicia la sociedad por un perjuicio generado a la sociedad. Para esta última se requiere una previa resolución del órgano de gobierno. La acción que de alguna manera adecúa el artículo 175 y 176 es la acción de responsabilidad social, no la individual de responsabilidad. Es evidente que lo que le interesa al legislador concursal es la acción tendiente a que se reparen conductas que afectaron el patrimonio social. No me interesa si afectaron el patrimonio individual de un socio. A mí lo que me interesa es la acción que tiende a que se repare los daños que se generaron a la sociedad. Con lo cual, importante, la acción de responsabilidad social que trata el artículo 175 y 176 de la ley concursal es la... Bueno. Es la acción entonces de responsabilidad social. A ver, espérenme que estoy teniendo problemas con la batería. Déjame un segundito, a ver si lo conecto bien. Ahí está. Listo, solucionado. Bien, dicho esto, que lo que se... Una pregunta. Sí. La acción social, digamos, el legitimado pasivo sería cualquier persona que haya dañado el patrimonio de la sociedad, ya sea administradores No. o puede ser alguien ajeno. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esta acción de responsabilidad social es la que tratan los artículos 175 y 176. De alguna manera, la ley concursal se hace o se apropia de esa acción. ¿Cuáles son, yendo a la ley de sociedades, las conductas que son pasibles de ser cuestionadas por esta acción de responsabilidad social? Bueno, debemos ir a la ley de sociedades, donde hay varios artículos que regulan, artículos 54, 59, 274, en definitiva, es cualquier conducta que provoque un daño. Cualquier incumplimiento dañoso da lugar a responsabilidad. Ya sea que se realice por culpa, dolo. Bueno.
en cualquier caso, siempre que haya un incumplimiento dañoso, esta actuación puede ser pasible de esta acción. Ustedes recordarán que cuando vieron sociedades, la ley de sociedades preveía, para lo que son los representantes societarios, ciertas directrices de conducta, porque se hablaba de que el representante o el administrador debe actuar de manera leal o conforme un buen hombre de negocios. Entonces, estas directivas tienen que ser tenidas en cuenta a los efectos de ver si me dio un incumplimiento. ¿Tá? Entonces, sabemos cuál es la acción que estamos analizando, cuál es la acción social que prevé la ley concursal, y sabemos cómo tiene que ser esa conducta. ¿Qué conducta tiene que ser? Cualquier incumplimiento dañoso, cualquier incumplimiento a las obligaciones que genere un daño, ya sea con culpa o dolo, son pasibles de esta acción. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Bueno, el propio artículo 175 dice que los legitimados pasivos va a ser el socio limitadamente responsable, el administrador, el síndico o el liquidador. Dice, el ejercicio, dice el 175, el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra socios limitadamente responsables, administradores, síndicos y liquidadores corresponde al síndico. Con lo cual, este párrafo nos da una idea, una enunciación de quiénes serían los legitimados pasivos. Tengan en cuenta que cuando se habla de socios limitadamente responsables, se está excluyendo a los ilimitadamente responsables. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que los ilimitadamente responsables están fuera? Porque se les extendió la quiebra. Muy bien, mi hermano. Perfecto. A los socios ilimitadamente responsables se va a hacer extensiva la quiebra, se le va a declarar su propia quiebra. Y por ese motivo es que no se los hace sujetos pasivos de esta acción. Solo a los socios limitadamente responsables. Administradores, síndicos, liquidadores. ¿Está? Entonces, cualquiera de esos sujetos que hayan realizado o que hayan realizado un acto en incumplimiento de alguna de sus funciones, que haya provocado un daño, va a ser pasible de esta acción. ¿Quién es el legitimado activo? Bueno, dijimos en lo que acabamos de leer, en el 175, que esta acción dice corresponde al síndico. Entonces, el legitimado activo va a ser el síndico. Pero también van a ser legitimados activos los acreedores, por expresa regulación del artículo 278 de la Ley de Sociedades. Entonces, este artículo 175 lo tienen que leer, a los efectos de la legitimación activa, conjuntamente con el 278 de la Ley de Sociedades, que dice que la acción social en caso de quiebra va a corresponder al síndico y también a los acreedores. Sepan de que para iniciar esta acción no se requiere, según la interpretación que hace la cátedra, el doctor Garabuso, no se requiere la autorización de los acreedores del artículo 119, párrafo tercero. No se requiere la mayoría simple de capital quirografario. Garabuso hace una interpretación y dice que el artículo 176, cuando remite al 119, el 176, último párrafo, cuando remite al 119, donde estaría la autorización, dice en lo pertinente, dice el artículo. Con lo cual entiende que en lo pertinente
no permiten no hacer extensiva o no hacer exigible esa autorización. Él dice que conforme las facultades del síndico previstas en el artículo 182, el síndico puede iniciar las acciones que le correspondan al fallido, por las cuales perdió la legitimación el fallido, con lo cual, en virtud de esa facultad del síndico, la podría iniciar esta acción sin autorización. Entonces, si bien la legitimación la tiene el síndico, según la interpretación que hace el doctor Garauso, no se requiere la autorización del artículo 119, párrafo tercero, porque la remisión que hace el 176 dice en lo pertinente. Por el 182 la podría iniciar sin autorización. En definitiva, lo que busca el doctor Garauso es facilitar estas acciones, que en la práctica es muy difícil que procedan estas acciones, se requiere acreditar dolo, se requiere en algunos casos de ciertas mayorías, tenés un periodo de prescripción corto de 2 años, etc. En definitiva es muy difícil que prosperen estas acciones, con lo cual toda interpretación va a ir en el sentido de flexibilizar las exigencias, con lo cual se interpreta de que no se exige en este caso, en este último caso, en esta última acción, no se exige la mayoría del 119. Tampoco corresponde exigir la autorización previa del órgano de gobierno. Ustedes recordarán que anticipamos que esta acción social de responsabilidad, la ley de sociedades decía que para que la sociedad la inicie necesita una autorización del órgano de gobierno, la sociedad anónima de la asamblea. Estando la sociedad en quiebra, no hace falta esa autorización previa del órgano de gobierno, porque ya los interesados en la acción no van a ser los socios, sino van a ser los acreedores de la sociedad. Como que se cambia el ángulo de los beneficiarios por esta acción, y la ley entiende de que ahora los interesados en esta acción van a ser los acreedores para poder cobrarse y no los socios. Bien, la ley también dice de que si existía una acción social en trámite previa a la quiebra, desarrollándose de manera previa a la declaración de quiebra, el síndico tiene 3 opciones. ¿Qué hace con esa acción? Dice, puede hacerse parte coadyuvante, es decir, hacerse parte y colaborar con el desarrollo del proceso que había iniciado, en su caso, los legitimados activos para esta acción. Puede mantenerse fuera, ser ajeno a este proceso, y puede deducir una acción nueva. ¿Está? Esto lo dice expresamente el artículo 175, segundo párrafo. Entonces, le da la opción, que si hay una acción de responsabilidad del trámite, el síndico puede participar colaborando, puede quedarse ajeno y que sigan con los que ya le iniciaron, o puede deducir nuevas acciones de responsabilidad. Por último, el programa habla de prescripción de esta acción societaria. Como no hay un plazo de prescripción regulado en la ley de quiebras, debemos ir al régimen societario. Es una acción societaria. En la actualidad, el plazo de prescripción para este tipo de acciones de responsabilidad societaria es el plazo genérico o común de las acciones de responsabilidad civil. ¿Cuál es en el Código Civil y Comercial? ¿Cuál es el plazo de prescripción? Perfecto, 3 años. Recuerden que hay un plazo genérico quinquenal, pero para las acciones de responsabilidad hay un plazo trienal. Entonces, actualmente se aplica ese plazo de prescripción. Artículo 2561 del Código Civil y Comercial.
Bueno, antes se aplicaba el Código de Comercio, que preveía un plazo de 3 años, en definitiva, el plazo sigue siendo de 3 años, ahora por el nuevo código. Por último, ¿cuál es el trámite? Ordinario, sumario, sumarísimo. Debemos ir nuevamente a la Ley de Sociedades, donde dice que todo este tipo de acción se desarrolla por trámite sumario. Artículo 15 de la Ley de Sociedades. Bueno, y con eso hemos visto estas 3 diferentes acciones. Repasito rápido. 3 tipos de acciones de responsabilidad de sujetos que actuaron por el fallido. La segunda es de responsabilidad de cómplices o de terceros. Y la tercera es acciones de responsabilidad social, que se dirigen contra socios o administradores de la sociedad. La primera acción era, o tipificaba, cuando representantes, administradores, mandatarios, gestores de negocio o cualquier otro que haya tenido dominio sobre el patrimonio fallido, haya realizado conductas que tiendan a disminuir la responsabilidad patrimonial del deudor o hayan provocado la insolvencia del deudor. Estas conductas podían ser producir, facilitar, permitir o agravar. Todas estas conductas, siempre y cuando sean realizados con dolo del Código Civil actual, van a ser pasibles de ser valoradas en esta acción. Las consecuencias de la procedencia de esta primera acción era que va a responder por daños y perjuicios, en la medida del perjuicio sufrido. Listo. Segunda acción que hemos visto, acción de responsabilidad por actos desplegados por terceros, en complicidad. Estas conductas, o las conductas grabadas, es cualquier acto, o cualquier conducta que de cualquier forma haya disminuido la responsabilidad patrimonial del deudor. También se exige el dolo. Vean que a diferencia de la primera no se incluye el supuesto de conducta que provoque la insolvencia. Acá solamente conductas que de cualquier modo produzcan o colaboren en la disminución de la responsabilidad patrimonial. Si esas conductas que desarrollan los terceros son realizadas dolosamente, bueno, van a ser pasibles de ser atacadas por esta acción. A diferencia de la anterior, las consecuencias de que prospere esta acción es que se indemnizan las consecuencias, pero además esos terceros deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder y no pueden reclamar ningún derecho en la quiebra. Como reglas comunes a ambas acciones, tengan en cuenta el periodo dentro del cual se tiene que haber realizado el acto, que era, bueno, con una retroacción de 1 año, luego o anterior al inicio de la cesación de pagos, hasta la declaración de quiebra en la primera acción, o posteriormente en la segunda. La legitimación activa para estas dos acciones le compete al síndico y en subsidio a los acreedores. Para que la inicie el síndico requieren las mayorías que hemos visto para las acciones de inoponibilidad. Si lo inicia de los acreedores, no se requieren esas mayorías. Sepan que la competencia, que de juez de concurso, trámite ordinario, prescripción 2 años desde la que la sentencia de quiebra es dictada, caducidad de instancia a los 6 meses, se pueden dictar cautelares. Por último, esta acción de responsabilidad social es la prevista en la Ley de Sociedades, con la particularidad de que queda grabada cualquier conducta o cualquier incumplimiento que genere un daño, ya sea doloso o culposo. Cualquier incumplimiento que provoque un daño. ¿Cuáles son sujetos legitimados a esta última acción? Socios limitadamente responsables, administradores, síndicos y liquidadores. ¿Quién es el legitimado activo? El síndico,
por el 175 y los acreedores por el 278 de la Ley de Sociedades. Si hay una acción ya iniciada, el síndico puede colaborar en esa acción o puede mantenerse afuera y deducir una acción nueva. Si lo inicia el síndico, sepan que en esta tercera acción, según la interpretación de la cátedra, no se requieren las mayorías de las acciones de inoponibilidad y tampoco se exige el recaudo de la autorización previa del órgano de gobierno. Por último, esta acción, esta última, prescribe conforme al Código Civil y Comercial a los 3 años y debe seguir las reglas del procedimiento sumario. ¿Bien? Bueno, con eso, entonces, si no quedan dudas, damos por terminada la clase y ahora ya tienen, creo que tienen alguna clase más, pero ya el examen no tiene más clases. No, tenemos subida de material al campus. Nada más. Y no hay más clase de repaso. Bueno, espero que les haya servido. Esperen, me falta entonces un presente. Abril Guidoni, listo. Bueno, muchos éxitos en el examen. Y bueno, esperemos que les haya servido. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta luego.